Parece que la comunicación feminista lo que nos habilita, digamos, es como feministas apropiarnos de los medios como una herramienta potenciadora para hablar sobre nosotras, ¿no? No contar lo que otras hacen, lo que otras dicen únicamente, sino sentirnos parte de eso. Por eso creo que tiene que ver con utilizar la comunicación como una posibilidad concreta para transformar, ¿no? Para transformar y básicamente para atacar al patriarcado. O sea, para muchos el feminismo es un privilegio. No es tan sencillo, se tienen que generar ciertas condiciones para ser feminista. Hay tantas mujeres que no tienen acceso ni pueden tenerlo, no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo empezamos a generar los espacios para que todas las mujeres tengamos acceso al feminismo? Nosotros intentamos siempre es que nuestras fuentes informativas son las compañeras, no importa del partido político que sea, no importa del nivel cultural, sociocultural que sea, del sector que venga. O sea, si la compañera tiene algo importante que aportar, que cree que es importante, más allá de lo que de nuestro posicionamiento o de nuestra mirada, siempre el tema tiene que ver con que las voces de las protagonistas son ellas, o sea, las voces son las de las protagonistas y ellas son nuestras fuentes informativas. Hablo de ellas, pero también, digo, no solamente creo que la comunicación feminista tiene que ver con las mujeres, ¿no? O sea, creo también que la comunicación feminista tiene que ver con las lesbianas, con las travestis, con las trans, ¿no? Me parece que... Sí, con toda la diversidad, a lo que me refiero es que ahí da la impresión que hay expertos o expertas para poder, o sea, sucede, o sea, te encontrás con esos también, esos espacios donde está quien sabe, el iluminado o la iluminada, ¿no? Que puede hablar justamente de la diversidad, de lo que le pasa a la otra, y al fin y al cabo lo que hacemos es anularla a la otra. Y agregando eso también me parece interesante plantear que la comunicación feminista es comunicación en acción, ¿no? Porque con esto que decíamos de la voz de los demás, o la voz del otro, de la otra, y en relación a la discusión que se tiene con la perspectiva de género, como una concepción también academicista, ¿no? Como vamos a hablar del género como si el género fuera algo que no nos habita a nadie. Y por eso me parecía que un aporte podía ser también pensar que hacemos comunicación feminista porque también hacemos acción feminista, ¿no? Como que nos plantamos desde donde miramos y donde participamos nuestra forma también de construir y pensar los vínculos, la forma de incidir, la forma de contar lo que vemos, lo que nos pasa. También tengamos cuidado con los términos que utilizamos, porque siento que estamos hablando con términos muy teóricos, muy de facultad, porque por lo que veo la mayoría ha pasado por la facultad, y nosotras, desde Mujeres Cotidianas en la Colectiva, hacemos comunicación con las compañeras del barrio, ¿sí? Que ellas también son mujeres, son feministas. Entonces imagínense que nosotras vayamos a hablar de agenda, de todos los términos de homogeneización que se han utilizado acá. Entonces me parece que nosotras hacemos comunicación feminista con las compañeras del barrio, pero no con estos términos. Entonces me parece que también nos podríamos plantear qué términos se utilizan y qué términos estamos utilizando acá en esta comunicación. Un desafío re grosso de poder ver cómo decimos lo que queremos decir
para ver a quiénes también estamos llegando, y esto lo uno con lo que hablábamos esta mañana más temprano, con la tecnología, digamos, o el buen uso de la herramienta tecnológica, ¿no? Como si queremos disputar el aire público, en el caso de la radio, tenemos que trabajar con las mismas herramientas que usan los medios hegemónicos para poder entrarles, porque si no perdemos ese espacio de disputa política. Entonces me parece que estos dos desafíos son interesantes para Pensaba que también hay una cuestión con cuál es el tiempo, digamos, pensando en nuestros propios programas de radio, con qué tiempo, con qué estética, con qué estructura pensamos los programas, para también romper en la forma con la propuesta hegemónica de hacer radio, digamos que la comunicación feminista también podamos hacer un aporte en lo estético, en la música, en cómo hablamos, de qué manera circula la palabra y el poder en nuestros propios programas. También eso, me parece que hay algo en una propuesta feminista a la hora de crear artísticamente casi nuestros propios programas de radio que pueda, y ahí las radios comunitarias sí tienen un rol muy particular, que creo que tenemos más flexibilidad para poder crear otras estéticas. Hablar de agenda o bueno, cómo se construye más, me parece que estaría bueno resaltar o valorar el laburo que venimos haciendo en los medios comunitarios, las organizaciones feministas, las organizaciones de base, porque los pocos o muchos temas que hayan llegado, los grandes medios monopólicos, digamos, que llegan a la mayoría de la sociedad, en cuanto a lo feminista, tiene que ver con todo el laburo de años que se viene haciendo desde estos espacios. Quedé siempre pensando y tiene que ver tal vez como cómo estoy concibiendo el feminismo, o sea que ya no puedo decir el feminismo, ya me hace demasiado ruido, en primer lugar. En segundo lugar, que para hacer comunicación feminista tenés que ser feminista, poder habitar esos feminismos. Y en lo de la agenda, o sea, y ser feminista tiene mucho que ver para mí con el cuerpo, con la calle, con que hablo como me sale y no necesito que hablo claro, porque si yo estoy hablando, a mí me interesa que la otra persona me escuche y me interesa escuchar lo que la otra persona dice. Entonces, poder que se dé esa fluidez que lo da la palabra de lo que digo, coincidiendo y pensando en lo que decían las compañeras de las mujeres cotidianas, ¿no? Y que tal vez ese inacceso a la interpretación de la otra tiene que ver con la academia. Para mí la academia y el feminismo son una raza aparte. Hay cosas que yo no les entiendo. O sea, y sé que seguramente, y está en eso mucho, yo investigué sobre todas estas mujeres que le está pasando todas estas cosas, pero en ningún momento yo también puedo estar pasando todas esas cosas. Entonces, como feminista, como lesbiana feminista, hago comunicación desde esos lugares, desde lo que me pasa por el cuerpo, por como sentirme parte de todo eso de lo que sucede ahí afuera, que no es una afuera, que es también una adentro. Y cuando pensaba en la agenda, en relación a esto, decía, bueno, ¿cuál es la agenda? Tiene que ver con esas cosas que también me están pasando a mí, que también me bardean en la escuela por ser torta, o sea, eso me pasa, y eso le pasa a muchas. Y tener como muy presente no monopolizar algunos temas. A veces siento que estamos hablando siempre de lo mismo. Siempre de lo mismo. Y hay cosas que me parece que son importantes, pero que también tenemos que abrir un poco la jugada. O sea, animarnos a decirlo desde este lugar de comunicaciones feministas que hacemos, desde el lugar que habitamos. Desde ese cuerpo que dice tal cosa en ese momento. Para mí, porque nos atraviesa el feminismo, yo hago feminismo en la escuela, hago feminismo con mi vieja, o sea, no puedo disociar eso, no lo puedo separar. Entonces, esto de hablar de patriarcado, mucha gente no nos entiende,
chicas, yo hace 20 años soy feminista y hace 20 años decíamos lo mismo. No, por eso, o sea, hay que hablarlo. Pensemos en qué contexto es el contexto en el que activamos. O sea, nosotras, con los medios que tenemos, y ahora estamos teniendo medios. Hace 20 años atrás no teníamos medios. Ahora tenemos medios, no construimos cultura como construyen los medios hegemónicos. Digo, entonces, hay cosas, yo entiendo lo que dice ella porque a mí me pasa todo el tiempo. Yo trabajo con chicos que no están alfabetizados, digamos, en un punto. Y está toda esta cuestión de adaptar el conocimiento a las posibilidades y todo eso. Eso en mi caso porque trabajo con gente que es discapacitada mental. Pero a veces hay un discurso así en las organizaciones, y no lo digo por vos, pero me viene, hay un discurso así en las organizaciones políticas que trabajan con las mujeres en los barrios. Digo, en eso no todas las organizaciones son iguales, y no es para hablar de ustedes, es porque también caemos en la cuestión de subestimar a las compañeras. Por eso cabe la aclaración que vos hiciste. Y hay muchas organizaciones que están haciendo trabajo territorial y en su discurso la carga de subestimación es muy grande. Y tenemos militantes barriales, mujeres, que hace 10 años participan de organizaciones barriales, en organizaciones que tienen su parte de género. Que la compañera no entienda lo que es el patriarcado no tiene que ver con que patriarcado sea una palabra difícil o sea una palabra propia de la academia, chicas, porque si hay una persona que hace 10 años está politizándose, que no sepa de qué hablamos. Cuando hablamos patriarcado, el problema está en otro lado y hay que atrever a decirlo. Y yo creo que está en esta gran subestimación de muchas organizaciones hacia las compañeras o de decisiones deliberadas de no hablar de determinadas cosas en determinados términos. Yo voy a tomar cuando vos dijiste lo de agenda. Agenda, dentro del feminismo, es una palabra que incluso a mí, que mi feminismo es un feminismo autónomo, es un feminismo más vinculado con el socialismo y el anarquismo, digamos, o sea, es de la acción, no tengo mucha teoría, no vengo de la academia ni nada de eso, digamos, ese es mi feminismo. Agenda siempre era un término institucional, del feminismo institucional, digamos, que igual nos ha ido ganando en el sentido de que no representa otra cosa que poder ordenar el año en determinados temas, en determinadas cosas que van surgiendo, y dentro de lo que son, digo, estamos hablando de gente que hace comunicación, digamos, dentro de lo que es específicamente la comunicación, cuando nosotras hacíamos en Ninguna Costilla, teníamos tema, teníamos el espacio para el momento coyuntural, digo, a veces, bueno, en aquel entonces hacíamos eso, tratábamos de que ese poder hablar de todo y abrir el micrófono tuviera que ver con las que estaban teniendo el problema esa semana, que vinieran al aire y contaban lo que les estaba pasando, y también poder hablar del tema que queríamos que se instale o que justo una compañera que está trabajando ese tema podía venir al programa, entonces como temas más generales. Entonces me parece que tampoco le tenemos que tener miedo, digo, porque yo escuchaba que hablaban de agenda feminista y yo ya decía, son las instituciones. Como yo soy autónoma no hablo en esos términos, es una pelotudez, digamos. Entonces, bueno, tampoco le tengamos miedo a los nombres de las cosas, porque para algunas cosas vamos a encontrar otras maneras de decir, para otras cosas no. Tienen un nombre y no poder encontrar otra manera de decirlas a veces es un deseo pegado a intereses que no son los nuestros y que muchas veces van en contra de nuestros intereses, de construir autonomía, de construir poder a través del saber que podemos construir en estos espacios y en los espacios de los grupos de mujeres. Esas mujeres construyen saberes todo el tiempo, digamos.
y por un montón de razones no habitan estos espacios que habitamos nosotros. Entonces poder pensarlo desde ahí. Yo también quería agregar con respecto a eso que la agenda también desde, me parece, la comunicación nos sirve para poder articular acciones comunes entre distintos territorios. Como una estrategia de comunicación me parece que es interesante. Me parece también, como decía Betty, es abrir los límites de lo que cada una en su espacio tiene como agenda o como temas a los que quiere abordar y poder, bueno, incorporar otras miradas, otras cuestiones y darse el tiempo. Y quería retomar lo que decía Dani, lo que se estaba discutiendo hasta en este sentido, que lo que yo fui aprendiendo del feminismo, de los feminismos, es que lo personal es político, y me parece que también tener eso como un eslogan, ¿no?, que a veces aparece, pero que tiene que ver con todo lo que nos está pasando a nosotras, que contábamos ayer, por ejemplo, o que vivíamos hoy en la dinámica que habita los cuerpos, nuestros propios cuerpos. Me parece que justamente la dinámica de la comunicación intenta ponernos como en una falsa dicotomía de la objetividad o una relación donde una cosa se contrapone a otra. La verdad es que muchas de las cosas de las que hablamos como comunicadoras feministas nos pasan a nosotros, en nuestros entornos, y es un poco nuestra mirada desde ese lugar donde si no nos pasó nos puede pasar, ¿no? Lo que decía Betty recién, o lo que explicaba también ella desde su experiencia de trabajar desde la discapacidad, interesante que nos amplía esa mirada. Así que como también a veces queremos buscar definiciones y necesitamos no agarrarnos de determinados conceptos, o sí, no olvidarnos de esa sutileza que nos ha transformado mucho a todas nosotras, desde lo personal es político, cuando nos dimos cuenta que lo que nos pasaba a nosotras no estábamos tan solas, que recién lo decíamos con el ejemplo de las dinámicas que desarrollamos, y que, bueno, eso, si no te pasa, te puede pasar. A mí me parece interesante. Lo personal es político, pero lo político no es personal. O sea, lo que te pasa a vos también le puede pasar a la que está al lado tuyo, o nos puede pasar a todas. De esto hablamos cuando hablamos del patriarcado, que nos atraviesa a cada una y nos atraviesa a todas. En los últimos años, por suerte, gracias a los movimientos de mujeres, a las organizaciones de mujeres, a las mujeres, cada una desde sus lugares como pudimos, logramos, si tenemos que hablar en Argentina, a través de la política, porque es esto, cuando hablamos de la política, es que estamos a favor de algo y en contra de algo. Es tan sencillo como eso es la política. Y cualquiera de las que estamos acá, pertenezcamos a algún partido político o no lo seamos, o a cualquier espacio, así seamos 2 o seamos 50, todo el tiempo estamos haciendo política. Porque cada una de nuestras definiciones y nuestras acciones es para transformar aquello con lo que no estamos de acuerdo, ¿sí? Y justamente lo interesante del contexto latinoamericano y en Argentina es poder haber avanzado en el marco legal, por ejemplo, en leyes como la 26485, la ley de trata, matrimonio igualitario, identidad de género, femicidio en el Código Penal, vasectomía y ligadura de trompas, etcétera, etcétera, en un montón de cosas que nos permitió que hace 15 años atrás nos vieran a todas como unas locas cuando hablábamos de los derechos de las mujeres, y hoy nos podemos agarrar y apropiarnos de esas leyes, no porque en lo concreto se cumplan. A nosotros en Mendoza nos pasa, y calculo que en la mayoría de los lugares, las leyes no se aplican, no están reglamentadas, no tienen presupuesto. Las mujeres vamos a la fiscalía a hacer una denuncia y la fiscal o el fiscal tiene más poder desde su lugar como persona para decirte no, algo hiciste, volver con tu marido, no te vamos a tomar la denuncia. Bueno, lo real es que todavía no resolvemos salir de las situaciones de violencia. Me parece que tenemos un gran desafío para adelante, pero lo lindo es que tenemos hoy, o sea, podemos ver el vaso medio lleno, o sea, ver que tenemos cosas interesantes de cuál tomarnos, apropiarnos y salir a militar para poder, entendemos, cada vez ser más y más mujeres organizadas. Y no importa si es desde una organización, si es un partido político, en esto coincidimos, creo todas, que no nos interesa subestimar a las otras. Creo que, esto se ha hablado mucho acá, de no subestimar. El tema es que hay que volverlo a lo concreto, tenemos que ser consecuentes. No solamente... Después de esto que hemos marcado al principio, tiene que ver con la acción, con construir cultura y poner el cuerpo dentro de lo que es la comunicación feminista. Y otra cosa tiene que ver con hablar desde nosotras, con otras personas, otras, y no por las demás personas. Y también eso de romper un poco las formas hegemónicas de hacer radio, apelando a la creatividad para generar nuevas estrategias y alianzas.
vimos que ahí también lo vieron a buena. Intercambio, vamos con lo de la agenda. Un poco lo que estuvimos viendo, se armó una cuestión con el tema de la agenda, ¿no? La necesidad o no y lo que implicaba. Algunas de las cuestiones que Cele fue una de las primeras que habló, esta cuestión de la estética, de ser creativas, de buscar otras maneras, que también está, ¿no? Cuando hablamos de comunicación feminista es como romper con las prácticas hegemónicas de hacer radio. Salió mucho la cuestión también esto de que estamos accionando en la radio, puntualmente estamos en este espacio. Después Flor también, Flor que está acá grabando, habló de esta cuestión de no repetir como de 0800 contra la violencia, cuando después sabemos que si van y no hacen la denuncia y no hay una persona por detrás, entonces no replicar información si no la tenemos como tan... Si sabemos que esa información es como ineficiente y sabemos que después va a generar por ahí un brote más violento de revictimización de las mujeres, entonces generar nuestras propias herramientas, que muchas de nosotras estamos dentro de por ahí otros espacios de otras organizaciones, entonces generamos estos vínculos, ¿no? Che, hay una mujer que está, ¿a dónde? Y empezás a hablar que hay una red de abogadas feministas en Capital Federal que te tiran la onda para ver si es de conurbano la mina, entonces ya... Entonces la terminamos accionando nosotras y esa información está buena también armar una agenda de estos vínculos, ¿no? Y esto también que salió cuando hicimos acá con Moni que estuvimos haciendo la actividad esta, ¿no? De la cuestión de las originarias, discapacidad y todos los otros temas que quedan por afuera. Muchas veces hablamos también de aborto muchísimo, que era algo que estamos hablando ahí con Betty. Y podemos ampliarlo por un montón de lugares. La sexualidad podemos ser mucho más amplia, hablar de violencia obstétrica en otros sentidos también, por ejemplo, esto se me ocurre a mí, bueno. Pero bueno, empezar a incluir otros temas y otras miradas cuando vamos construyendo la agenda de nosotras. Y creo que eso sintetizamos, ¿no, Amanda? Sí. ¿Un poco?